De regreso con ustedes en Globovisión, aquí en Coto y Pensini. Bueno, otro de los temas de interés para muchos de ustedes que me han comentado es esa comedera que tienen por el estrés. Todos estamos sometidos a alto estrés todos estos días. Y invitamos al investigador y conferencista, él es Domenico Petrarca, buen amigo, que nos va a conversar de cuáles son aquellos tips que nos puedes dar para bajar esa ansiedad, ese estrés que de repente, mira, no tienes por qué comer, acabas de comerte un almuerzo y a la hora estás con estrés y quieres comerte un chocolate. ¿Cómo podemos manejarnos a nivel psicológico más allá de lo que te puede dar ansiedad física? Lo primero que hay que entender es que el problema de peso, independientemente de un paciente con obesidad, un paciente con sobrepeso, o quizás un paciente que se siente gordo y no está gordo, no es solamente un problema orgánico, no es una patología como decir una neumonía, que simplemente tomando un antibiótico y se cura, no, aquí existe un factor subjetivo, un factor abstracto que está detrás de cada persona con problemas de peso. Yo me atreví a decir una vez en una conferencia que para muchas personas con problemas de peso no le conviene perder peso. Y tú dirás, ¿pero por qué no le conviene perder peso? Porque el peso significa una especie de herramienta a través de la cual ella drena muchas de las cosas que tienen en el día a día. Es decir, una válvula de escape. Y cuando el peso, y existe mucho, ya hoy el porcentaje de personas a la cual hay que tratar multidisciplinariamente, no solamente la parte metabólica, un régimen, sino también el factor psicológico, porque personas que lamentablemente, y esto hay que decirlo, Pedro, y te lo tengo que decir bajo mi propio criterio y tantas conferencias que he dado, el problema de peso es una de las condiciones clínicas más prostituidas que existen. Las personas hacen dietas por hacerlas, dietas con nombre y apellido, dietas donde te quitan los carbohidratos, que es una locura. Hoy en día a nivel internacional, a nivel de las últimas conferencias mundiales, se sabe que a través de los carbohidratos se puede perder peso, y es por eso que se produce la compulsividad por la comida. Ya te voy a explicar por qué las personas cuando están en casa con esta crisis que existe, o quizás por un problema propio, o quizás un divorcio, o quizás un problema económico, le da por comer. Tú puedes ver en las películas americanas cuando la novia termina con el novio, está en la cama con un helado. Claro, ese estereotipo existe, pero es un estereotipo equivocado, porque lo que sucede es que cuando la persona no come carbohidratos, producto de una dieta, pues está muy delgada, no se produce glucosa. Para el término común, glucosa es el azúcar, la fuente de energía de nuestro organismo. Al no producirse glucosa, nuestro organismo la tiene que pedir alguna hora del día. Y lo que se produce es un cuadro de hipoglicemia. Esto tengo que decirlo muy claro. Baja de azúcar, la cual se confunde con ansiedad. Porque la baja de azúcar produce todo lo que produce la ansiedad. Mal humor, cansancio. Y las personas creen que es ansiedad. Y hay una transpolación negativa. En el inconsciente, tú te calmaste comiendo. ¿Qué sucede cuando tienes un problema? ¿A dónde acudes? A la farmacia, que es la nevera. Entonces la nevera termina siendo el ansiolítico para calmar todo el estrés que puede producir. Es decir, tú al dejar de comer carbohidratos te crea esa hipoglicemia que te da esa hambre, y entonces al comer proteína o grasa y no comer carbohidratos te mantienes buscando comida todo el día. Claro, picos de hipoglicemia. Y eso es lo dañino de todas estas cosas que se inventan, porque el 90% de las dietas están hechas a base de hipoproteica, de eliminar los carbohidratos o satanizar los carbohidratos. Hoy en día se sabe que los carbohidratos son una de las mejores fuentes para entender el problema del peso. Una persona que pasa muchos años con una dieta baja en carbohidratos o carbohidratos complejos, podría desarrollar un síndrome metabólico del que está sufriendo tanto la población. Claro, porque esas personas que dejan de comer carbohidratos en un momento de su vida, consumen nuevamente carbohidratos y aumentan de peso. El efecto rebote existe. Y están en un subir y bajar, y por supuesto entran en un síndrome metabólico, que todos sabemos que es el conjunto de enfermedades que rodea el problema de peso. Pero ese conjunto de enfermedades hay que agregarle otras, las enfermedades psicológicas que tiene el problema de peso. Yo me atrevo a decir, y lo digo, y muchas personas a veces en las conferencias al principio me decían, doctor, pero ¿por qué es tan duro decirlo? ¿Por qué decirlo al principio? Para salir de una pesadilla, lo primero hay que despertarse. Eso siempre lo digo. Y a los pacientes yo le digo, si usted tiene un problema de obesidad, ¿por qué estoy aquí? Porque tiene un problema de obesidad. Y las personas a veces se ofenden cuando se escucha la palabra obesidad, porque se sataniza la palabra obesidad. Obesidad no es simplemente, es una enfermedad. Es como decir neumonía. Pues, se puede salir de la obesidad. No es, para mí,
y yo lo he peleado en muchas conferencias, en muchos sitios, pero no es una condición crónica. La obesidad se sale, y se sale de forma definitiva cuando se entiende realmente el problema. Ahora, ¿cómo se deben de comer entonces los carbohidratos? Porque hay personas que dicen, se come en la mañana, se come en la noche, carbohidratos simples, carbohidratos complejos. ¿Cuáles son para explicarse de una manera sencilla a nuestros amigos? El problema es que existen dos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos que tienen un índice glicémico alto y carbohidratos que tienen un índice glicémico bajo. ¿Qué significa esto? Los carbohidratos que tardan en transformarse en glucosa y los carbohidratos que se transforman en glucosa rápidamente. Es siempre preferible consumir carbohidratos de índice glicémico alto. ¿Cuáles son estos índices? Los que son carbohidratos que sean integrales, pero combinándolo, haciendo que lo que tú estés comiendo no lo veas como una dieta, no lo veas como un régimen. Y sobre todo una cosa que yo tengo hasta notariado y que forma parte de mi forma de decir en las conferencias, que hay que comer cuando se tiene hambre, Pedro. Aunque esto parezca muy sencillo, el paciente con problema de peso no come con hambre. Come por obligación o porque lo obligan a comer. Cuando se come sin hambre, el organismo no cataboliza lo que come. A no catabolizar lo que come no se produce glucosa y entramos nuevamente en lo que hablamos de la ansiedad y la hipoglicemia. Pero hay personas que tienen hambre todo el día, cada media hora, cada una hora. Justamente por los picos de hipoglicemia. No le dio tiempo a tener hambre y comiste, te tomaste un vaso de agua, un café en la mañana y ahí en adelante no te va a dar hambre sino los picos de hipoglicemia. Nosotros tenemos que esperar, retomar y entender que el hambre es la base de la solución del problema. Mira, existen hoy en día ciertos procedimientos quirúrgicos que se han comprobado que son efectivos, ya sea la manga gástrica, el bypass gástrico, y las personas se han sentido mucho mejor, han perdido, para personas que tienen un alto volumen de peso, y personas que, por ejemplo, sufren de diabetes tipo 2, que se le ha reducido, por lo menos se le ha mantenido sin subir los picos de glucosa. ¿Tú lo recomiendas? Podemos hablar, ¿me le puedes dar la respuesta al regreso después de la pausa? Eso es un tema muy, hay que tratarlo con mucha... Bueno, ya regresamos con ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión. No se aparte de nuestra sintonía. Usted está viendo Con Todo y Pensini y algo más. Ya regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini, transmitiendo en vivo y directo desde la ciudad de Caracas, aquí en Venezuela, para todos ustedes, amigos televidentes, por Globovisión. Bueno, estábamos conversando con nuestro amigo Américo Petrarca, investigador conferencista, y estamos hablando de ese tema de la ansiedad, de cómo bajar esa ansiedad y cómo reconocer ahora si es ansiedad, si es hambre, qué es lo que está pasando, si es que nos bajó la glucosa, y sobre todo porque es un tema de salud nacional. Aparecimos recientemente en las estadísticas latinoamericanas como el país que ha crecido y que tiene mayor obesidad. Quería que nos hablaras un poco de este tema. Existen dos causas fundamentales para esto, Pedro. La primera es que, dado las condiciones económicas de nuestro país, las personas han tenido que el carbohidrato evidentemente te va a aumentar el peso. Pero también existe otra. Venezuela era considerada hasta hace un año, 2 años, el primer país donde las personas estaban más pendientes del físico, estaban más pendientes de estar delgadas. Y por supuesto eran las personas que más vivían haciendo dieta. Y como te dije yo, la dieta indiscriminada, la dieta en la cual te prometen perder 10 kilos en un mes sin saber ni siquiera cómo es tu metabolismo, hacen que aumentes nuevamente de peso. Esas son las dos causas fundamentales de por qué Venezuela hoy en día, y si no se toma más, la obesidad es considerada un problema de riesgo nacional en Estados Unidos y en otros países del mundo. En Europa hay legislaciones bien fuertes alrededor del problema de peso. Lamentablemente aquí se ve de una forma muy banal, de una forma muy fácil, y se venden productos, mecanismos que se ven como mágicos, realmente las fórmulas mágicas no existen. Fíjate que Michelle Obama ha sido una de la esposa del presidente de los Estados Unidos, ha sido uno de sus objetivos más importantes. Cambió la pirámide, dice la pirámide nadie la entiende, por el plato de comida. Entonces te dice la mitad tiene que ser vegetales, un cuarto proteína, un cuarto carbohidratos complejos. Dejamos una pregunta al aire, Doménico, sobre los bypass gástricos, las mangas gástricas. ¿Para quién se puede recomendar? ¿Para quién no crees que puede ayudar a las personas? Tú diste la respuesta. Tú dijiste que era para las personas que tenían un índice de masa corporal elevado, es decir, que es el índice de masa corporal, el peso sobre la estatura al cuadrado te da un valor puntual. Entre 18 y 25 tenemos un peso ideal, de 25 a 30 tenemos un sobrepeso, por encima de 30 tenemos un cuadro obesidad. Cuando una persona tiene un índice de masa corporal de 45 y esté en riesgo inminente la salud de esa persona porque pueda tener un síndrome metabólico ya instaurado, yo estoy totalmente de acuerdo.
Lo que no estoy de acuerdo es con la prostitución que hay con este procedimiento, que la hay, Pedro, la hay. Yo he visto personas en mi consulta con índice de masa corporal de 30 que le han hecho un bypass o una manga gástrica, que no tienen indicaciones. Todo lo contrario, tienden a fracasar. Y ya hoy en día yo tengo estadísticas, y en Europa hay estadísticas en donde personas que se han hecho manga o se han hecho bypass gástrico vuelven a aumentar de peso. Porque el estómago es real. ¿Y qué pasa? Creces, si empiezas a comer y no tienes... Y esa era mi próxima pregunta. También tenemos personas que son especialistas en lo que se llama la manga gástrica virtual. Eso es importantísimo. Se haga o no se haga, la manga no te puede ayudar un poco se creó en crear hábitos. Se creó en las personas que no quieren operarse. Que no quieren operarse. Realmente la manga gástrica virtual, yo no estoy de acuerdo con la manga gástrica virtual. Entonces, Doménico, danos algunos tips, porque tenemos 2 minutos para que mira, lo primero es entender dónde estamos ubicados. Saber y creer, si estamos obesos, somos una persona obesa, no engañarnos a nosotros mismos. Y que se puede salir del problema de obesidad. Segundo, hay que entender que la comida es una necesidad fisiológica. La única dieta, la cual yo considero que es la fundamental, es el triángulo alimenticio que te enseñaron a ti, que me enseñaron a mí. Siempre comiendo carbohidratos antes de las 4 de la tarde. Por otro lado, tratar de comer carbohidratos con índice glicémico alto, como te indiqué anteriormente, carbohidratos que sean integrales, mezclándolo con carbohidratos que a ti te guste. Siempre la comida te tiene que gustar. Tú no puedes comer por obligación, tú tienes que comer por necesidad para poder tener un resultado satisfactorio. ¿Estás de acuerdo con algunas dietas líquidas? Por ejemplo, hay ciertas laticas que ya vienen con para diabéticos, por eso un número de calorías. Sí, el paciente diabético sí. Pero si tú no eres diabético, ¿para qué? Y las personas la toman usando para perder peso. Están hechas para diabéticos, no están hechas para personas que tienen sobrepeso. Y dietas líquidas en vez de dietas, porque generalmente los fisicoculturistas se pierden más peso haciendo dietas líquidas de corto plazo, pues, 1 o 2 semanas. Pero es que el problema es que el problema de peso no se puede ver de corto plazo, se tiene que ver a largo plazo. Si tú consumes dieta líquida a corto plazo, a largo plazo vas a estar gordo, porque no puedes estar toda la vida consumiendo dieta líquida. Y eso es lo que hay que entender, que el problema tiene que ser una solución definitiva. Buenos hábitos es lo que tiene que tener. Y entender que psicológicamente eso afecta el autoestima, fundamentalmente. ¿Cómo te puede contactar la gente que te está viendo en este momento? En mi Twitter, @quítate1peso. @quítate1peso. Ajá. Y mi página, doctordomenicopetrarca.com. Bueno, Doménico, muchísimas gracias. Gracias también a Bruna Mugerli que amablemente vino hasta acá contigo y siempre ayudándonos. Mira, Doménico, también quería preguntarte cuándo es que vas a empezar esas conferencias. Mucha gente me ha preguntado por ya para el año que viene comienzo con la conferencia y este año descanso. Y es más consulta privada. Consulta privada y por otra parte investigación. Pues la investigación me la dan los pacientes. Entonces eso es lo que me responden las preguntas, me dan respuestas a las preguntas. Está bien. Bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Para mí un verdadero placer estar contigo. Y mira, te pido que por favor me acompañes también a presentarle a la gente el tema, que siempre le preparamos un tema para terminar, y a veces sacamos uno del baúl de los recuerdos. Que no sea Pitbull, no, igual iba a Pitbull, he ido a sacar Pitbull para que lo comparen, pero vamos a poner una viejita, que es de Mamas and the Papas, California Dreaming, ese sueño de California. Me despido de ustedes, hasta mañana, gracias por su sintonía, hasta luego.